Maravilloso Dios, gracias nuevamente, Señor, porque nos permites abrir las Escrituras, buscar en ellas dirección, sabiduría, comprensión, entendimiento para estos tiempos. Aunque fueran escritas hace ya más de 2000 años, son tan vigentes, Señor, que retumba tu palabra en nuestro corazón, en nuestro ser. El hombre no cambia, y tú menos, Señor. Tu palabra sigue siendo la misma. Dice que todo perecerá, pero tu palabra permanecerá. Y sabemos, Señor, que hoy toma fuerza, retumba en nuestros corazones, en nuestra mente, porque tu palabra es viva y eficaz y cortante. Y sabemos, Señor, que nos sigue edificando para hacernos hombres perfectos, para hacer el bien, para toda obra buena. Síguenos capacitando, Señor, a través de tu Santo y Divino Espíritu que está aquí presente. Gracias por lo que has preparado hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura, Mateo 20, 1 al 16: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en las plazas desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Quiero entrar en un análisis un poquito más preciso, más a detalle, porque dice: porque los muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos serán primeros. Ahí, si nos vamos al versículo 19-30 del capítulo anterior, dice exactamente lo contrario: pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. Este dicho proverbial habla del cambio total entre el destino del mundo y de los del reino de Dios. Ahí en Mateo 20:16, que acabamos de leer, pues hace precisamente una comparación de estas dos partes que acabamos de leer. El contexto inmediato de la parábola es la pregunta hecha por Pedro respecto a lo que los discípulos recibirían por seguir a Jesús. En Mateo 19:27, entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Había un reclamo de parte de los discípulos hacia Jesús, diciendo: pues no tenemos un sueldo, no tenemos un ingreso fijo para llevarle a nuestras familias. Recordarán cuando les dijo: vengan, dejen todo, porque yo los haré pescadores de hombres. Entonces decían: bueno, ¿y sí? ¿Y qué va a pasar con nuestras familias? Porque recordemos que algunos de ellos eran casados y pues dejaron a sus padres
porque los judíos normalmente pues tenían sus propias empresas, sus propios negocios familiares, como hasta el día de hoy, y tenían que dejar pues todo para seguir a Jesús. Así que allí había en su corazón esta situación de saber qué seguridad había de seguir a Jesús, cuáles serían los beneficios que encontrarían. Y vemos un poquito más adelante, ahí en el 28 al 30, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 2 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así que bueno, la promesa ahí está. Obviamente pues todos dirán: pues Señor, ¿para qué me lo das allá? Mejor dámelo aquí, ¿no? Multiplícame mi dinero y multiplícame carros y casas. ¿Yo para qué lo quiero allá? Bueno, pues porque allá vamos a pasar la eternidad. Aquí es muy poquito el tiempo que vamos a estar. Ya algunos ya vamos quizá de salida. Y sin embargo ahí nos está preparando una riqueza tremenda, familia. Así que dentro de su respuesta Jesús pues declara que sus discípulos recibirán bendiciones incontables por su lealtad sacrificial. Entre las bendiciones aparentemente escatológicas, ¿verdad?, porque muchos dirán: bueno, eso es para el final de los tiempos, está la de ocupar lugares de prominencia en el nuevo Israel. Le promete a sus discípulos, como a nosotros nos promete, que estaremos con Él, entendiendo en este contexto pues que estaremos en el reino de Dios. Otras bendiciones incluirán el aumento en el número de familiares espirituales y de la vida eterna. Aquí nosotros nos decimos hermanos, ¿va? Hola hermano. Bueno, pues ya tendremos una familia enorme, pero una familia fiel, una familia real, no como algunos, ¿va?, que te dicen hermano, hermano, y por atrás te dan una puñalada y dices: ay no, ¿qué clase de hermanos tenemos? No te saludan en la calle. Bueno, usted los conoce mejor que yo. Es interesante que el uso de esta última expresión se caracteriza más a las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Sabemos que esta parábola solamente está en Mateo, pero sabemos que en el Evangelio de Juan utiliza mucho la palabra vida eterna. Así que la otra expresión es en el reino de Dios. Eso normalmente lo manejan más los evangelios sinópticos. Pero a mí me llama la atención que al finalizar sus palabras respecto a las bendiciones futuras de los discípulos leales, Jesús agrega un dicho ya aludido: pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Al terminar la parábola misma, Jesús invierte el orden del adagio, es decir, así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. ¿Se da cuenta? Hay una inversión en el significado de este cambio y se aclarará al ver el contenido de la misma parábola. Aquí en la Reina Valera nos indica que algunos manuscritos antiguos agregan las siguientes palabras al refrán: porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La mayor parte de las versiones bíblicas atribuyen las palabras escritas en Mateo 20:16 a Jesús, ya que no forman parte de los dichos del dueño de la viña. Es decir, que hay un agregado de parte de Jesús en esta parte de la parábola, en las palabras de Mateo 16, que representan la aplicación de Jesús mismo a su propia parábola. Bueno, entonces vamos a definir primeramente quiénes son los oyentes. Recordemos que cada una de las parábolas era expresada a diferente público. A veces eran los fariseos, a veces eran a sus discípulos, a veces era a los gentiles en general. ¿A quién está dirigida esta parábola? Aunque no solamente a los discípulos, no sería nada extraño
que fuera dirigida a alguno de los opositores de Jesús, que estuvieran ahí dentro del grupo. Durante el ministerio de Jesús, siempre cuando se reunía la gente había, como siempre, los fisgones, los que quieren nada más ahí a criticar, ir a oír, a ver en qué te equivocas, qué dices mal, en qué te pueden preguntar para que te dejen avergonzado, decir, mira, el pastor no sabe, o eso que está diciendo está mal. Eso lo vemos siempre, y Jesús era muy común. Por lo menos la parábola tiene un impacto para los discípulos, tanto como para los escribas y los fariseos. Los dos grupos estarían afectados por la enseñanza de la religión respecto al valor y a la necesidad de las obras meritorias, porque recordemos que el favor de Dios se ganaba, según esta enseñanza, ¿por qué? Por guardar la ley. O sea, los favores de Dios venían a través de si tú cumplías o no con la ley. Así que la obediencia a la ley y la realización de obras meritorias eran imprescindibles para estar en una buena relación con Dios. Bueno, de ahí vemos pues que la iglesia romana pues sigue en ese mismo sentir, ¿verdad? Que es por obras. Nosotros sabemos que es por gracia, por fe. Así que, tan influidos por esta enseñanza, ni los mismos discípulos de Jesús podían escaparse de ella. ¿Por qué? Porque ellos venían de esa misma religión. Para algunos judíos, inclusive, sus obras meritorias ponían a Dios en tal situación que Dios se sentía obligado a recompensarles por aquellas buenas obras. Les he platicado que en algunas sinagogas los mismos judíos le reclaman a Dios. Bueno, yo hice lo que dice aquí, ahora tú responde. Y eso lo vemos más a través de los diezmos, que es el versículo donde dice: y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, y reprendé al devorador por vosotros. Entonces, la persona que diezma tiene esa autoridad de decirle a Dios, porque Él te está dando la autoridad. Es impresionante, porque muchos dicen: no, pues yo no pondría a prueba a Dios. Oye, yo estoy haciendo lo correcto, Dios, respóndeme. ¿Quién se atrevería a decir eso? Ahí te dice que tú lo hagas. Los diezmadores tienen esa capacidad, esa bendición, esa autoridad por decirle: yo cumplo con lo que tú me estás diciendo. Entonces el diezmador fiel tiene esa posibilidad de decirle: Padre, yo soy fiel. Obviamente estamos hablando que es concretamente para cuestiones de prosperidad, para cuestiones financieras. No le vas a decir: yo soy diezmador, sáname. Yo soy diezmador, arregle mi matrimonio. Yo soy diezmador, perdona mis pecados. No. Únicamente habla sobre ese rubro. Así que otras bendiciones incluirían el aumento en el número de familiares espirituales, por ejemplo. Es interesante el uso de esta última expresión, que caracteriza más a la palabra de Jesús en el Evangelio de Juan. Así que, en cierto sentido, por su obediencia, la ley, entre comillas, lo voy a decir, manejaba a Dios, coartando así su libertad. Los judíos así lo piensan, que si ellos cumplen, pueden exigirle a Dios y ponerlo a prueba, mas no en todas las cosas. Sin darse cuenta, los judíos pues estaban haciendo exactamente lo mismo que los paganos, al controlar a los dioses por medio de sus sacrificios idolátricos. ¿Qué es lo que hacían normalmente las tribus? Sacrificaban, ¿verdad?, a una doncella, a un cenote, pues para pedirle algo a Dios, y al sacrificarlo ellos ya daban por hecho que iban a recibir eso, sea que lloviera, sea que pararan las tormentas, que hubiera buena cosecha. El sacrificio representaba una dádiva o una cosa especial para Dios, en el cual ellos esperaban que Dios cumpliera con lo que el intercambio entre un sacrificio con la bendición de Dios. Así que desde luego que ni los líderes religiosos judíos ni los discípulos de Jesús se estaban dando cuenta de ese tremendo error, de esta actitud nociva que se había propiciado en ellos.
¿Por qué? Porque uno de los propósitos principales, familia, de la parábola de Jesús era contrarrestar este error y dejar la enseñanza positiva en la gracia ilimitada de Dios. Dios derrama de su gracia cuando Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere. Nadie puede ganar la gracia de Dios. Así que el nombre de la parábola ha tenido varios nombres en diferentes versiones. Por ejemplo, por su énfasis sobre el papel del dueño de la viña, algunos optaron por bautizar la parábola como el buen patrón. En algunas Biblias así viene, como el buen patrón. Otros lo han llamado la paga igual, la paga igualitaria. Pero la mayoría de los comentaristas, especialmente en las Reinas Valeras, lleva el título de los obreros de la viña. Bueno, lo que se debe aclarar aquí, no obstante, es que la parábola no enfoca de manera preponderante la cuestión de relaciones o condiciones laborales, ni de los problemas involucrados dentro de la fuerza laboral, de los sueldos justos o no es justos, si era justo o no pagarle a una persona esa cantidad. Porque los que habían trabajado todo el día pues estaban esperando que les pagaran más dinero. Sin embargo, no hay un reclamo de decirles al patrón, al dueño de la viña, oiga, pues páguenos más. La cuestión estaba en que ellos querían que le pagaran menos a los otros. Si te das cuenta, es decir, ¿por qué nos estás pagando lo mismo que esta persona que trabajó una hora? Es decir, no les des el denario, no trabajaron un día, quítales, dales menos. Ellos no exigieron más dinero. Lo que querían por la envidia era que les dieran menos. Y así pasa con las personas envidiosas. No sé si en algún momento de tu trabajo, yo cuando trabajé hace muchos años en gobierno, nos llegaba nuestro cheque y todos íbamos a cobrar en nuestro sobre, ¿no? Nos pagaban un sobre y tu talón. Y ahí en el talón no faltaba el que te dice, oye, ¿cuánto ganas? Ah, pues mira esto. Uy, no ganarás 2 pesos o unos centavos más, porque iban a recursos humanos o algo, decir, oye, ¿por qué él gana más que yo? ¿Por qué gana más y hace menos o tiene menos rango o tiene menos preparación o tiene? Y así las personas andan buscando, ¿no? Andan buscando de qué manera te bajan el sueldo. En lugar de ellos trabajar, ganarse el aprecio, la honra y que los promuevan para un mejor puesto. Así pasaba con estas personas que de alguna manera tenían envidia. Así que vemos aquí los obreros de la viña. La forma más importante que nosotros vemos es la gracia de Dios que trae en el reino. Concibe la gracia como la más extravagante bondad de Dios. Me encanta esa frase. La gracia como la más extravagante bondad de Dios. Es decir, Dios nos da lo mejor, es más exagerado, como un hijo consentido, ¿verdad? Que le dices, oye, ¿por qué le das 1,000 pesos al niño que va a la primaria? Se lleva su billete de 2 de 500, ¿no? Para que se compre algo en la tiendita. Pues va sobrado, ¿no? Va con un extra. Pero el papá dice, ¿sabes qué? Pues por si se le antoja algo, que se lleve 1,000 pesos. Es más, aquí está mi tarjeta de crédito, hijo. Gasta como quieras, ¿no? Ahí va el Yupi, el Junior, ¿no? A gastar. Pero no por la cuestión de que el niño fuera un irresponsable, se fuera a gastar todo, sino hablamos del amor tan grande que el papá le tiene, que le quiere comprar todo. Y así no ha habido papás que están, los niños apenas chiquitos, ya les compraron un carro de esos que cuestan miles de pesos, apenas ni siquiera se sabe parar el niño y ya lo subieron a una camionetota, un carro, y después ya le compran una moto, o a sus 13, 14 años ya un auto de veras. ¿No? El papá quiere tal vez hacer lo que no le dieron a él, pero quiere que su hijo esté rodeado de muchas cosas materiales que él no tuvo. El amor de Dios es un paralelismo. Dios quiere darnos todo a gran escala. Es un amor, y habla refiriéndose a su amor, no a las cosas materiales. La parábola nos invita, así como lo hizo a los escribas y a los fariseos, a que hagan justamente eso. O sea, el Señor quiere que nosotros nos desvivamos, nos desbordemos de amor por los demás.
que si lo hacemos obviamente con nuestra familia, o esperaríamos que los padres pues se desborden de amor con su esposa y con sus hijos. Pero también te pide en la iglesia, entre los hermanos, que nuestro corazón se desborde de amor. Por eso es que Jesús habla en ese término de la amistad y del amor, que Él da su vida por los amigos, como un estándar de gran valía, de dar todo, hasta su propia vida. El amor lo llevó a la cruz. Nadie me quita la vida, yo la doy por voluntad, y la doy porque los amo. En ese amor, de igual manera, nos invita. Así que no sé si usted sepa cómo era la topografía de Israel hacia esas épocas en donde hacía que el viñedo fuera algo muy importante para la vida agrícola judía, ya que los escritores antiguos conocían al dedillo este rasgo de la cultura israelita. Así que era natural que este sirviera como cantera para sus modelos de pensar y de expresarse. Por ejemplo, Israel era el viñedo de Dios. Israel era el viñedo de Dios. Y el cuidado de Dios para su pueblo, ¿cómo se describe? En términos de la acción de un viñador, ¿no? Sí, hemos visto muchos ejemplos del viñedo y del viñador. El buen viñador, el buen sembrador, pero Israel era el viñedo. Ahora hemos dicho, ¿quién es el viñedo? Nosotros, la iglesia. También vemos por otro lado el desagrado de Dios para con su pueblo. Se expresaba por medio de la desolación y la ruina que resultaba de la flojera, ¿verdad? De ser holgazanes y irresponsables, y por eso Dios también dejaba que tuvieran ruina. Entonces veamos algunos detalles adicionales de esta parábola. No se menciona, por cierto, en qué estación o qué temporada específica del año está esta parábola, pero algunos dicen que fue probablemente en el mes de septiembre, cuando los eventos narrados de esta parábola tendrían lugar. ¿Por qué? Porque se dice que en el mes de septiembre es cuando se realiza la vendimia. En Israel, usted lo sabe, las uvas empiezan a madurarse antes, pero hasta septiembre es cuando se cosechan. Así que, pues podemos saber que en el primer siglo las horas laborales comenzaban ¿a qué hora? A las 6 de la mañana, que era la hora primera, ¿verdad? Y terminaban a las 6 de la tarde. Así que desde luego pues los obreros judíos tomaban tiempo también durante el día para comer y hacer algunas oraciones de rigor. ¿Cuántas veces oraban? 2 a 3 veces al día. Entonces normalmente se consideraba que la extensión de ese tiempo invertido llegaba a ser hasta de 10 horas la jornada. Se sabe también que durante el mes de septiembre aún los calores de mediodía pues eran tremendos. Así que según la parábola, el dueño de un viñedo de algún tamaño, porque no habla tampoco si era muy grande o pequeño, se hizo el propósito de cosechar todas las uvas en un solo día. Porque nosotros preguntamos, ¿y por qué contrató unos y luego a otros y luego a otros y luego hasta la tarde contrató a otros? Porque él quería acabar todo de cosecharlo en un solo día. Así que, como dicen, le echó un montón y dijo, pues contrato al mayor número de personas para que terminemos. Así que esta es una explicación por qué la necesidad de seguir contratando a tanta gente durante todo el día. Estos jornaleros, estas personas, estos hombres que trabajaban por la paga correspondiente de un solo día, pues se congregaban en un lugar específico como alguna plaza central, donde los contratistas pues pasaban por ahí y les decían que fueran a trabajar a alguna de los lugares. Cuando regresó el dueño de la viña y encontró a las personas, pues no era porque estuvieran ociosos, sino sencillamente porque pues nadie lo estaba contratando, pero también porque no sabían hacer otro tipo de trabajo, porque hay personas que pues a lo mejor podían ser albañiles o
hacer otro tipo, pero ellos no, ellos eran especialistas en la siembra, en la cosecha. No eran esclavos, que es muy importante mencionarlo, sino hombres libres, como en el sentido de que ofrecían sus servicios para trabajar por la paga, ya que los esclavos, usted lo sabe, pues no podían hacer eso, eran esclavos y tenían que hacer las cosas sin paga, ¿no? Porque le pertenecían a X persona. Así que según el horario de trabajo que ya indicamos, es obvio que el dueño del viñedo tuvo que madrugar para llevar a la plaza primero, para contratar a los primeros obreros antes de las 6 de la mañana. Después les hizo la promesa de que fueran a trabajar todo el día, esas casi 10 horas por un denario, y ellos aceptaron, porque se calculaba que un denario era la cantidad suficiente para que una familia se sostuviera durante un día. Era el pan que le pedimos a Dios que nos dé cada día en el Padre Nuestro. Así que los que no tenían trabajo, los que no fueron contratados, pues sabían que no iban a poder llegar nada de alimento a sus hogares. Así que según la parábola, pues aparentemente todos los que fueron contratados al principio estaban conformes con lo ofrecido en cuanto a la paga. Pero estos fueron despachados al viñedo para comenzar la vendimia. Así que a eso de las 8 aproximadamente de la mañana, entre 8 y 9, mientras los jornaleros contratados seguían trabajando, el dueño de la viña regresó a la plaza para contratar a otros para que trabajaran durante las horas restantes del día. Simplemente les dice que la paga sería justa. Nunca les dijo, oye, vayan, yo les voy a dar un denario. Nada más le dijo, no tienen trabajo, vayan a la viña, la paga sería justa. ¿Qué es lo que espera un trabajador? ¿Qué es lo que espera usted por el trabajo? Una paga justa, ¿no? Normalmente cuando te contratan, pues te contratas por una cantidad y ya sabes cuánto vas a ganar. Pero cuando tienes una necesidad tremenda, normalmente la mayoría de la gente vas a pedir trabajo y lo primero que preguntan, oiga, ¿cuánto pagan? Oye, pues ni siquiera saben qué sabes hacer. No, ya solamente hay personas que tienen experiencia, que va recomendada, que lleva un super currículum y tiene resultados o lo vieron trabajar en otro lugar, puede tal vez exigir o cotizarse, pero cuando no tienes trabajo, pues lo menos que puedes hacer es decirle al patrón, ¿cuánto me va a pagar si no voy? Y esa es la actitud de ese patrón que le dice, ¿sabes qué? Ve a trabajar, te voy a pagar lo justo. Con confianza los trabajadores fueron. Así que a esas alturas se empieza a sospechar que la razón por darle los empleos a los jornaleros parte del dueño de la viña, que no es el afán de terminar la vendimia en un solo día, porque eso es lo que se pensaba, pues como quería acabar, contrató a más personas. Todos pensaron eso, pero ¿qué cree? Más bien ya comenzaron a percatarse de otros móviles de la actuación del dueño. ¿Por qué? Porque regresa a la plaza para darse cuenta de que aún hay hombres sin trabajo, cuyas familias no recibirían absolutamente nada ese día. Así que prueba es que este hombre vuelve 2 o 3 veces por lo menos a la plaza por contratar gente. Y la última vez que va es a las 5 de la tarde, pues prácticamente ya a punto de acabar la jornada. Si a las 6 terminaban, pues 1 hora, ¿verdad? ¿Quién te contrata para ir realmente ya a trabajar un ratito? Solamente que hubiera una necesidad muy grande, y sabes que un chale montón. Y por eso es que las personas pensaban que lo que quería era acabar rápido. Pero se sorprendieron de su espíritu caritativo. Pero también se nota algo del espíritu luchador de los obreros. ¿Por qué? Pues porque permanecieron en la plaza. ¿Qué pasa cuando tú buscas trabajo y de repente pasan las horas y todo? ¿Qué hace mucha gente? No, pues ya
ya se perdió el día, me voy a mi casa. Ellos permanecieron todo el día ahí. No sabían si lo iban a contratar o no, pero ellos no se movieron de la plaza. Tenían de alguna manera esa necesidad. Y este dueño de la viña se dio cuenta de esa situación. Y eso le agradó al dueño de la viña, de que esas personas permanecían ahí firmes, porque había una necesidad. ¿Sabes qué? Dios vio en ti y en mí una necesidad. De que estuvimos ahí buscando. Él sabía nuestro corazón, nuestra vida cómo estaba. Y hemos permanecido. A pesar del sol, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, Él ve, el Señor de la viña ve quiénes de sus obreros siguen y tienen el anhelo de trabajar para Él. Y de ahí viene la bendición. Por eso muchos cristianos se enojan cuando llegan personas nuevas y son bendecidas y pasan, dan testimonio. Gloria a Dios porque me dieron un trabajo, y ves que avanzan y ven que prosperan. Y otros dicen, yo tengo 40 años en el Evangelio y sigo igual. Como si esto fuera por años. Yo puse la primer piedra en la iglesia. Soy cristiano de cuna, evangélica. Y pues es el que llegó temprano. Pero el Señor le dio bendición y le dio salvación al que llegó hace 50 años, como el que llegó hoy, como el que llegó a la última hora, del que se arrepiente en el momento y tiene un quebrantamiento y tiene el anhelo de decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero ir a tu viña. No es por tiempo, no es por aguante. Y hay personas que así a veces se conducen. Como usted sabe, era costumbre que se le pagara a los jornaleros al finalizar las horas de la jornada. Y los judíos estaban bien entrenados en las leyes del Antiguo Testamento que protegían al obrero. Era su constitución, su reglamento, y exigían que se les pagara de manera justa y oportuna. Acompáñenme. Levítico 19:13 dice la Escritura: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Qué hacen muchos patrones los viernes que hay que pagar? No se hacen patos, no llegan, no le pagan a la gente y le pagan el lunes o hasta la otra quincena. Oye, ¿qué crees? Que bla, bla. Y tienen el dinero. Por eso dice que no retengas el dinero a tus trabajadores. Es necesario pagarles puntualmente, nada de que, ay, no tengo, no me alcanzó. No. Ves cómo le haces, pero le pagas completo y el día que acordaste a tus empleados. Es una bendición. Aunque te quedes tú un día, oye, me voy a quedar sin comer, no importa. Señor, yo honro a mi trabajador porque él ya trabajó, tú eres el patrón. En teoría tú debes de tener un recurso, tendrías que tener algo guardado, tienes relaciones para pedir un préstamo o algo para moverte, pero el obrero no. Dice aquí, no retengas el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Obviamente ahorita ya nadie lo tiene en su casa, ¿verdad? Lo tienen en el banco y lo retienen porque les va a dar cierto interés. Y no estamos hablando de un trabajador. Cuando una empresa, ¿verdad? O el gobierno te deja un fin de semana con varios millones de pesos, pues claro que eso le genera un interés y ya el lunes mejor vienen a cobrar, pero mientras ya te jinetearon tu lana. ¿Qué dice en Deuteronomio 24:15? En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Ahí vemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú no le pagas a un trabajador, ¿qué es lo primero que hace? Se va molesto, se va enojado, no le puede mandar a su esposa el dinero, no puede comprar las cosas y reniega contra su patrón. Le dice, Señor, y entonces Dios ve la actitud del patrón y por eso les va mal luego los negocios. ¿Por qué me va mal? Pues ¿cómo te va mal si no honras a Dios? No honras a tu trabajador, que ya trabajó, ya sudó. Así que la parábola, familia, no vacila en pintar al dueño de la viña como un hombre caritativo solamente, justo y cumplidor de todo lo que demanda la justicia. Pero más que justicia, había también de por medio un espíritu sumamente bondadoso de parte de este dueño de la viña.
Esta generosidad se revela en distintas ofertas de contratación que hace para esos obreros. Solo a los primeros los contrató por un sueldo fijo de paga normal, un denario. A los demás les dijo que les pagaría lo justo, o no se merecería el monto de la paga. Los obreros van al trabajo confiando plenamente en la justicia del contratista. Dijo, me va a pagar lo justo, yo voy. No le preguntaron, oye, ¿y cuánto es? El dueño de la viña cumple con su palabra al ordenar a sus mayordomos que le pague a los obreros. Solamente estipula una cosa más, que comience a pagar primero a los últimos y así sucesivamente hasta los primeros. Pues qué sorpresa, ¿no? Para los contratados a las 5 de la tarde. ¿Te imaginas que llegaste un ratito a chambear y te paguen como el que estuvo todo el tiempo trabajando? Pues se ponen verdes todos, pero Dios te honra, Dios te honra. A un hermano recientemente lo acaban de contratar, lo liquidaron en su trabajo, ya no lo querían y lo tronaron, y a los 2 días le habló otra persona y lo contrató. Y yo le dije, oye hermano, ¿qué pasó? Pues ya estoy contratado, pero no me han dicho cuándo entro y tal. Pues ahí andaba en su casa preocupado, estuvimos orando y vino y me dijo, pastor, ¿qué cree? Ya me depositaron y no he trabajado. Pues yo creo que a muchos les ha pasado así, porque Dios ve algo en ti. Dios ama a sus hijos que le agrada, al que lo honra, Dios lo honra. Así que pues le dan su denario, ¿verdad? Aquellos que llegaron tarde. Estos se fueron felices, gozosos, agradecidos, y le tienen al dueño pues en un alto aprecio, confiable, honesto, sino también como un hombre generoso. ¿Qué pasará cuando este señor necesitara otra vez de sus servicios? Yo voy, ¿verdad? Es más, yo voy aunque no me pague tal vez, o voy, yo sé que ese hombre es generoso y es una persona responsable. Pero todos los jornaleros contratados durante el transcurso pues recibieron la misma paga y atestiguaban pues de la bondad y de la generosidad del dueño de la viña. Pues la descripción de la actitud de los jornaleros, sin embargo, deja fuera a los contratados desde las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque estos, al ver que el pago que le dieron a los otros, pues creían que el dueño les pagaría más que a los otros. En cierta forma, si nos ponemos a analizar, pues dirían, tienen razón, ¿no? Porque trabajaron más, porque estuvieron todo el día en el sol. Pero sencillamente, ¿cuál fue su sorpresa? Pues que ese desconcierto de saber que solamente les pagarían lo convenido. ¿Tú acaso le podrías decir a tu jefe que te está pagando a tiempo, que te está pagando lo que acordaste? Decirle, oiga, deme más porque me quedé un rato más. Usted va a decir, ¿sabes qué? ¿No quieres el trabajo? Hay otros en fila que sí lo quieren. Y hay gente que se pone, ¿verdad? Pues entonces me voy. Pues, ay papá, pues vete, ahí vienen 20 atrás de ti. Entonces yo creo que la parte importante es que no se quedaron callados y empezaron a protestar a voz viva. ¿Qué hicieron? Murmuraron contra el dueño de la viña por la aparente injusticia de un trato desigual. Lo pasa con los hijos. Ay, sí, claro, es tu consentida, claro, es tu consentido. No, es que sea consentido, consentida. Sencillamente, a los dos se les compraron las cosas. Y cuando el papá te empieza a explicar, a ti te compré esto, ya le compré esto. Y a él le voy a comprar luego, y a ti. Y los papás justos tratan de ver la necesidad, todo el recurso. Y cuando le haces la lista, te dice, no, ya te compré esto, esto y esto y esto, que equivaldría a todo lo que te he comprado. Entonces, a veces nosotros ante nuestros ojos, pues parecieran muchas cosas injustas. Los hijos, el patrón, las personas murmuran por la aparente injusticia delante pues, de los demás, porque habían soportado de alguna manera el peso, el calor del día y creían que la cantidad del trabajo realizado bajo condiciones desfavorables
pues ameritaba tal vez más de lo convenido. Sin embargo, pues el contratista, el dueño de la viña, les dijo por medio de una conversación, pues ¿sabes qué? ¿Yo acaso te estoy robando? Te estoy pagando lo que convenimos, le dijo a esta persona y a los demás que estaban. Ya sabe que cuando uno se avienta, ya todos los demás, y yo también, ¿no? Porque no se contrató a uno, contrató a varios, y seguramente todos se hicieron bolita, pues para presionar ahí al dueño. Si el dueño le placía ser generoso con los demás, ellos no tenían base para quejarse, a no ser que estuvieran embargados de un espíritu regañadiente o de un ojo maligno, ¿no? Es decir, ellos estaban viendo con ojos, no estaban viendo que se les había contratado y se les estaba pagando lo acordado. Así que se debe de reiterar, familia, que las parábolas de Jesús no deben de ser interpretadas alegóricamente, pero conviene que se note de alguna manera cuál es la identidad de los murmuradores de esta parábola. Estos pueden compararse, ¿se acuerda? ¿A quién le suena alguien envidioso? ¿Verdad? Pues al hermanito del hijo pródigo. ¿Por qué? ¿Por qué le has dado a este cuate que se gastó la herencia y que se fue a emborrachar y que se fue con mujeres y ahora regresa y tú le haces una fiesta? Y a mí, y yo, que he estado en tu casa, que te he cuidado, que tal. Entonces el hijo, y le dice el padre, ¿tú por qué te enojas si todo lo que tengo es tuyo? Gózate que tu hermano ha regresado, gózate de que estaba perdido y ahora ha vuelto. Así igual, ese corazón tenían estas personas, pero en conjunto reflejan la actitud de algunos de los fariseos que creían que ocupaban el puesto privilegiado ante Dios. Es igual, por ser rigurosos y cumpliendo ante la ley. ¿Qué pasaba? ¿Cómo estaban los fariseos? Se creían que cumplían. Y eran los primeros que se sentaban y los primeros que salían y que oraban en voz alta y que querían ser los reconocidos. La semana pasada hablamos sobre el fariseo y el publicano. Es la misma actitud que están tomando estos jornaleros. Esperaban que Dios les iba a premiar por sus obras y también Dios negaría las bendiciones a los pecadores sin méritos. Diciendo, mira, yo sí lo hago, él no lo hace, descuéntale, quítale, castígalo. Y así entre hermanos, ¿verdad? Cuando tú haces, mira, ella no hizo, él hizo, tal, acusando a tu hermano, señalando a tu hermano. No, tú cumples con lo tuyo y tú deja que tu padre o tu madre haga lo que tenga que hacer con tu hermano. Y nosotros debemos, sí, ¿sabes qué? No lo hizo, pero tal, mañana lo va a hacer. O sea, eso es lo que habla del amor y de la misericordia. La pregunta que hace el contratista es de suma importancia. ¿No tengo yo acaso la libertad de hacer con mi dinero lo que me plazca? Pues él es el dueño. Si le quiero dar el triple, ¿a ti qué? No, es que es injusto. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo soy generoso y quiero darle a esa persona. Y ese es el problema de nuestro corazón. Cuando alguien es bendecido, a veces hay hasta cierta envidia en la iglesia, en las familias. Tus hermanas, tus primas, tu cuñado, tu suegra se enojan porque Dios te bendice. Ahora que digas, oye, gloria a Dios, qué bueno cuñado, qué bueno suegra, qué bueno hermano, que Dios te bendijo. Gloria a Dios, ya me tocará a mí, pronto me tocará a mí. Está tan cerca, mira, tú eres mi hermano y te tocó a ti, pues ya cerquita me toca a mí, ¿no? Y es eso. Ahí vemos la importancia de esta pregunta, que se hace más clara a ver la enseñanza principal de la parábola. Finalmente, la parábola representa un rechazo vigoroso del punto de vista de Jesús, que encontraba prevaleciente entre los pietistas de ese tiempo. ¿Se sabe quiénes son los pietistas? ¿No? La creencia de que Dios galardonaba a los hombres por la observancia de la ley, por el cumplimiento escrupuloso de los mandamientos de la ley.
Entonces los hombres podían acumular un tesoro de méritos para que pudiera reclamar por sí una recompensa rica en la vida futura, a lo que nosotros le llamamos la meritocracia. Es decir, yo he hecho méritos suficientes, ¿no? Y tú dices, bueno, pues no me importan tus méritos. A mí lo que me interesa es lo que yo veo que hace la gente, no lo que tú dices. Y así es Dios. Por eso preguntamos, ¿quién ha ganado su salvación? Por méritos propios. Aunque tú te sientas bueno, te sientas mala, el Dios derrama bendición sobre quien Él quiere, con sus propósitos, en la iglesia que Él quiere. Igual entre los padres, oye, esa iglesia es muy bendecida y tiene poco tiempo, y nosotros tenemos 30 años y tenemos los mismos. Y si no se trata de ver quién tiene más congregantes, se trata de que donde Dios está derramando su gracia sobre las personas. Así que cuando Dios pone los ojos en alguien, su gracia derramada, inmerecida, pues se desborda sobre ti. Y nosotros diremos, ¿acaso que Dios es injusto? Debemos llenarnos de gozo, de alegría cuando otra persona es bendecida. Y ahí es donde vamos a ver la respuesta del Señor. Gracias, qué bueno que hubo bendición para esta familia. Qué bueno que hubo bendición para este pastor, bendición para esta iglesia, bendición para los hermanos. Nosotros también, a nuestra medida, todos somos bendecidos. ¿Qué importa si unos primero, otros después? Al final de cuentas, nosotros todos estaremos delante de la presencia de Dios, que eso es lo importante. No importa si llegaste hace 20 años, hace 40, hace 50 años al Evangelio, lo más importante es que llegaste. Ahora la parte importante es pues que permanezcas, ¿verdad? La libre gracia de Dios, que no limita acceso al reino de Dios a unos cuantos selectos. Más bien la bondad y la generosidad del dueño de la viña solo son descriptivas de las mismas características de Dios del reino. Así que esta parábola hace ese énfasis en la inclusividad de la gracia de Dios. La parábola de los obreros de la viña hace hincapié en la pura gracia de Dios. Los hombres que entran al reino lo hacen solo por la libre gracia, el favor inmerecido de Dios. No hay obra alguna que pueda hacer que ameriten la entrada al reino de Dios. El Dios de la gracia libremente confiere entrada a su reino a los hombres que no buscan mérito en sus propias obras, sino en la provisión dada por Dios mismo en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Esta misma obra redentora, aunque hecha por los hombres, solo se hace eficaz en los hombres de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y es a través de la fe que nosotros podemos tener salvación. Solo fe, solo Cristo, solo gracia, solo a Dios toda la gloria, solo a Cristo. Así que, familia, pues cerremos los ojos y demos gracias, Señor, por tu palabra. ¿Qué importa cuándo llegamos, Señor? ¿Qué importa si otros son bendecidos antes que nosotros? Te damos gracias que nos tomaste, nos fuiste a rescatar de ese lugar. Te damos gracias por los que llegaron antes, por los que pusieron cimientos, por los que han trabajado en tu iglesia, por los que siguen trabajando tomados de tu mano. Permítenos ahora a nosotros, Señor, que tal vez llegamos después, no tarde, sino después, en el tiempo preciso que tú nos mandaste a llamar, porque estábamos ahí perdidos, porque estábamos sin oportunidad de ser salvos. Y la gracia se ha definido como el amor de Dios, que es espontáneo, es hermoso, inmerecido, trabajando en Jesucristo para la salvación de los hombres. Gracias, Señor, por el regalo inmerecido que nos hace sentir tanta paz y tanta alegría en nuestros corazones. Permítenos ahora ser instrumentos de tu amor para que otros podamos ir nosotros por otras personas
para llevarlos y traerlos a trabajar a tu viña. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.